Existen unos pocos lugares en el mundo donde, debido a su ubicación en los polos de la Tierra, combinada con la inclinación del planeta, tienen condiciones increíblemente extremas, pudiendo tener temperaturas de hasta 50 grados bajo cero, una temperatura que nos podría hacer perder la vida en minutos sin el cuidado adecuado, y poseen un fenómeno que se conoce como el día polar y la noche polar, que consisten en 3 meses de completa oscuridad sin posibilidad de ver el sol y 3 meses de completa claridad sin posibilidad de que caiga la noche. Hoy vamos a conocer el día polar en uno de los lugares del mundo en los que nunca anochece, en el Círculo Polar Ártico. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en el polo norte del planeta, dentro del Círculo Polar Ártico. Esto que ven ustedes es la ciudad más al norte, el lugar más al norte de todo América. Una zona del mundo donde las temperaturas pueden llegar a menos 30 grados centígrados, con unas condiciones climáticas únicas y una posición en la Tierra que hace que durante varios meses en el año aquí caiga una oscuridad total, no salga la luz del sol, y que durante otros meses en el año nunca caiga la noche, se mantenga como ustedes lo están viendo en este momento, todo el día de día. De hecho, que estamos empezando a grabar hoy a las 8:15 de la noche. Y vean la luz que tenemos. Esto es Barrow en Alaska, o como se le dice oficialmente en idioma nativo, Utqiagvik. Ahorita estamos más o menos a menos 15 grados, estamos en temperaturas extremas, tanto que el mar está congelado. ¿Qué es lo que están viendo mis ojos? Normalmente aquí debería haber una playa, pero estamos en pleno cambio del invierno al verano. Entonces lo que va a pasar es que el sol, que apenas se alcanzan a ver unos rayos en el horizonte de lo nublado que está, el sol, esa estrella hermosa que nos da a nosotros durante ciertas horas en el día y se oculta en la noche para poder dormir en paz y que caiga la oscuridad en nuestro país. Aquí el sol no va a caer, la noche no va a llegar. Este pueblo de Barrow es un pueblo de unos 55 kilómetros cuadrados, es relativamente pequeño y tiene menos de 5,000 habitantes. Habitantes que la única manera que tienen para salir de aquí es en avión, porque aunque aquí en el pueblo ustedes ven carros por todas partes, no hay carreteras que conecten este lugar del mundo con otras zonas. Solo pueden salir en avión o en barco en ciertas temporadas específicas en el año, cuando el mar no está congelado. Y estas 5,000 personas que viven aquí principalmente son nativos. Aún existen nativos en esta zona de los Estados Unidos, los Iñupiat, que vamos a ir viendo cosas de ellos más en profundidad, pero a como están, me imagino los descendientes de los nativos que ya viven pues aquí en casas normales como las que nosotros conocemos. También están los que viven en territorios en donde solo pueden entrar ellos. Amigos, esto aquí afuera está tan frío que incluso me parece a mí que la gente tiene carne afuera. Me parece que eso es carne que tienen ahí congelando, porque veo un poco de pelo de algún tipo de animal y me parece como una pata y otra parte del cuerpo. Como saben, nos anda acompañando el Flaco en esta expedición. Y Julián, yo necesito saber si usted está consciente de esto que le voy a contar. Qué intriga cada vez que me pregunta algo en video sin saber qué viene, man. De 0 grados para abajo, centígrados Celsius, hay peligro de hipotermia, hay peligro de congelamiento si usted está expuesto afuera. Pero a la temperatura a la que estamos en este momento,
que cada vez va descendiendo más, que estamos a menos 15 grados aproximadamente, existe el peligro de perder una parte de su cuerpo. Si usted dejara la oreja, a lo que tengo entendido, expuesta por 30 minutos a menos 15 grados, usted podría perder la oreja o podría perder un dedo. ¿La nariz? No, no creo. No. Yo que usted me la tapo. Pierdo la mitad del cuerpo. Esos son unos de los peligros que corren las personas simplemente por vivir aquí, en un lugar con un clima extremo. Y hay una parte impresionante que, bueno, ahora ya puede ver, yo ando 1, 2 y hasta térmica abajo. Hemos visto personas aquí con una sueta nativas. Nada más. Que nada más un hoodie encima y hablan con nosotros normal. La adaptación de las personas de aquí no tiene sentido, es increíble. Son probablemente miles de años de vivir en el frío. Esto es justo de lo que estaba hablando Julián. Vean los nativos aquí en bicicleta, nada más con un abriguillo encima. Velo. Calles en Alaska. Amigos, 9:23, no sé de qué, de la tarde, de la noche, 9:23, de qué, no sé qué decirles. Vean la luz como sigue brillando en el horizonte y este es el momento conspiranoico de este video. Música de conspiración, por favor, porque lo que les voy a contar no solo es una teoría de conspiración, sino que es la teoría más aceptada por los científicos. Se dice que hace miles de años por aquí probablemente llegaron los primeros habitantes de América. Porque como les estuve contando al inicio de este video, el mar se congela. Todo esto que ustedes ven es mar congelado. Y hace miles de años se cree que hubo una era en la que todo se congeló y se creó un solo bloque de hielo, desde Siberia hasta esta parte del mundo. Y esto lo respalda que hay restos arqueológicos que han encontrado y también que se ha estudiado la genética de los nativos que hay en esta zona y en América en general y que tienen un ADN similar al de algunas tribus en Asia. Yo no sé ustedes, pero yo he visto los indígenas chinitos. De hecho que en Costa Rica incluso, si ustedes les ponen atención, son achinaditos como los asiáticos. Pues se cree que los primeros cruzaron caminando estas tierras congeladas. Como un dato curioso y relacionado con que existe la teoría de que una vez Rusia estuvo pegado a América con todo el mar congelado. Hubo un hombre en 1986 cuando se congeló el mar, se congeló demasiado, llegó hasta el polo norte la congelación. Agarró un trineo, le pegó unos perros y se fue hasta el polo norte. Duró 56 días. Aquí estamos a 1000, ¿cuántos? 200 creo que es. A 1200 millas estamos del punto exacto. La punta, sí, del punto exacto. Y Don Vergas lo logró. Con perros y sus... Amigos, hay algo que pasa en este lugar y es que a pesar del frío extremo, aún así sigue siendo peligroso navegar en la red. Así que quiero agradecer al patrocinador oficial de este video, a Surfshark, uno de los mejores VPN del mundo. En cualquier parte del planeta donde usted se encuentre, siempre que se conecte a una red pública, en un hotel, en una cafetería, tiene el riesgo de que un hacker acceda a sus datos, le pueda robar cosas de su tarjeta. Entonces con Surfshark, con este VPN, con un solo clic, usted crea una burbuja de seguridad que lo protege en la red y además puede ser que en este tipo de lugares remotos haya contenido bloqueado simplemente por la ubicación. Entonces con el VPN usted se pasa a cualquier otra parte del mundo e inmediatamente desbloquea lo que necesite, redes sociales o contenido en Disney Plus, en Amazon Prime, en Netflix. Así que aquí abajo en la descripción les voy a dejar una promoción especial. Vayan al link que les voy a dejar por ahí y también lo pueden adquirir con el código ARAYA. Con el link y con el código les dan 3 meses gratis para que lo prueben. Yeah, from Costa Rica. You? Wainwright. From Barrow. Wainwright. Oh, About 100 miles that way. 100 miles. Yeah. Oh, very far. Oh Put my baleen- God. I wanted to put baleen on there. I need to work on them. I got mask, Okay, what is that made of for? ivory. Oh my God. They use them For the sun, for the light. Yeah.
I'm making 2 more pairs. This one was my cousin's, and I'm making 2 more. They normally use that. Some people like not today. No, nobody really used it today, but I did. And it works. Can I try? It's all right. Vean, nos está mostrando, llegó muy amablemente a mostrarnos. Para mí tener esto en la mano, imagínense, esto es real. Lo usaban porque la nieve refleja demasiado los rayos del sol, daña los ojos, quema. Entonces se ponían esto para que les diera muchísimo menos el sol. Para eso está hecho, para proteger los ojos. Qué increíble que él nos lo esté mostrando. No sé, como orgulloso de su cultura. For you right now is warm. Warm. I Right. came like this. No, Oh, way. no puede With ser a sweater, posible. and I came like this, no boots, all the Look, way, let's all do the a way, comparison. all Look the at way this. from Look Wainwright. at, Vean la diferencia. like 1, 2. And you, vean la diferencia. Anda una de tirantes debajo. I ride skidoo. I travel. Y anda manejando. I Yeah, drive today. I drove from Wainwright to here, and that took me about 3 hours. 3 hours. With only one more sweater, hooded sweater, and like this. Man, Así nomás anda en moto a menos 15 grados. that's not real. 15 grados bajo cero. TJ me preguntó que si tenía $1 costarricense. In Costa Rica, you call this colón. Cologne. It's not a dollar. Colón. Uy, un See? rojo. A deer. Uh-huh. Un rojo. This is from Costa Rica. It's a gift. A gift? Yeah. Déjame grabar. Eso. That's awesome, man. You got Oh, thank you, friend. If I was in my hometown, I would give you a gift myself. I No, got nothing right don't now. care, don't care. No, Yeah. thank you for saying hello. So you never expected that people come I to... never expected that, like when I was younger, but now, yeah, I understand. It's awesome. Oh, That's pretty cool. Right? very nice. Por alguna razón, no sé por cuál, TJ nos dijo que nos paráramos aquí a ver lo rápido que puede ir esa nave. Como que la tiene modificada. Dele. Vea, vea. Uy, vea. No, sí se volvió loco, la verdad. No, Yo creía que era mentira. no puede ser eso. Yo pensé que lo estaba haciendo. Cuando él dijo que le pegaba 110, no mentía. El fenómeno que estamos viviendo por primera vez es increíble. Se acerca la medianoche y sigue esto como que si fueran, ¿qué les puedo decir? Las 4 de la tarde. Como que se quiere oscurecer, pero nunca oscurece. Ya casi llegamos al sol de la medianoche, el día polar. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, la cuestión está así. Si ustedes son terraplanistas, no sé qué decirles. Si son terraplanistas, ahí sí me jodieron. No sé cuál es la explicación. Diablo, qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la puso, diablo. Pero si creen que la Tierra es redonda, la explicación debería ser la siguiente. Resulta que en el planeta Tierra, para que se pueda dar la vida, los seres vivos, lo que somos, tienen que haber varios movimientos. Entre esos movimientos está el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. El movimiento de traslación es la Tierra dando vueltas alrededor del Sol. Dura 365 días dando una vuelta completa, que es lo que conocemos como un año. Y el movimiento de rotación es la Tierra dando vueltas en su propio eje. Es lo que permite que exista el día y la noche. Pero ¿qué pasa? Resulta que la Tierra no está completamente recta, no está alineada. Está un poco torcida, por decirlo así, está inclinada. Entonces, a la Tierra estar un poquito inclinada y dar vueltas sobre su propio eje, en el centro, en Centroamérica, nosotros no sentimos eso, ni siquiera nos damos cuenta. El día de nosotros empieza a las 6 de la mañana, termina a las 5 o 6 de la tarde, pero en los polos golpea con toda la fuerza. Tanto así que esa pequeña inclinación provoca que hayan meses de completa oscuridad y meses de completa claridad, como los meses que se vienen en este pueblo. 3 meses de claridad que, como pueden ver, por más que lleguemos a la medianoche, sigue el sol brillando siempre en el horizonte. Y es como que haga un atardecer y se vuelva a levantar el sol. Y un atardecer y se vuelva a levantar el sol. Y nunca se pone.
durante mucho tiempo. Yo no sé cómo va a hacer la gente para dormir. Deben de tener las ventanas selladas con algo, porque imagínense estar de día durante 3 meses del año. Esto que nos estamos encontrando es uno de los lugares más especiales que tiene este pueblo, porque esto representa cómo los nativos se pusieron por encima de las ballenas. Esto que están viendo, amigos, son huesos de ballena. Son las ballenas que cazan los nativos de la zona, que todavía en la actualidad van a cazar ballenas. Esto de aquí es un cráneo de ballena y estas son las barcas en las que ellos se adentran. Cuando se empieza a derretir el hielo y ya se puede navegar, se adentran y cazan ballenas para darle de comer a su pueblo. Así es como lograron sobrevivir durante miles de años en esta zona del mundo, e incluso en la actualidad todavía se mantiene esta tradición, en la que me contaban que para mantenerla auténtica está completamente prohibida la venta de la carne de ballena. Nadie puede ir a cazar por negocio, lo hacen verdaderamente por sus tradiciones ancestrales y para alimentar al pueblo. En el museo dedicado a los nativos, a los que hay acá en Barrow, tienen una ballena a escala, una ballena del tamaño medio que ellos cazan. Esta no es una ballena adulta. Yes. Yeah, of course. Say hello. Where are you from? I'm from here in Barrow. From Barrow. The guy truck, what else I should say? So what? That's the language of... Oh, no le entendí nada de ese lenguaje Iñupiat. Nice to meet you. Thank you. Les contaba, amigos, la gente es muy amable, los que nos hemos topado. Esta es una ballena de tamaño medio, una ballena adulta. Es muchísimo más grande y esta tiene unos 10 metros más o menos de distancia. Pesa unas 35 toneladas. Es una cosa absurda en la actualidad. Para poderla sacar del agua cuando la cazan, tienen que amarrarle motos de nieve y jalarlas entre un gran equipo. Pero en el pasado la sacaban del agua con perros y trineo. Esta ballena es el segundo animal más pesado de la tierra, únicamente después de la ballena azul, y estos saicos la cazaban en el pasado para sobrevivir y la siguen cazando en la actualidad como parte de su cultura, para alimentar a todo el pueblo. Así es como vestían ellos en el pasado, en estos fríos extremos. Esto es una máscara hecha con piel de un tipo de venado, me parece, se llama caribú, y además tiene pelo de oso café y de oso negro. En esta galería podemos ver que ellos todo lo obtenían de los animales. Claro, era la única manera de poder resistir al frío. Cazaban animales para sacarle la piel, para sacarle el pelo y poder sobrevivir a estas temperaturas extremas, cuando no existía la electricidad ni la ropa para el frío, simplemente lo que pudiera haber en la naturaleza. Hay un restaurante japonés en el norte de América, en el último lugar del continente. Me da demasiada curiosidad ver cómo puede ser. Ve así, solo que se van a comer una piedra los pobres. Y el pan. Me llama demasiado la atención ver, vea, con todo el respeto, eso es como aceite congelado. ¿Cómo será un restaurante japonés en Alaska? Bueno, en el último lugar de Alaska. Vamos a ver qué tan japonés es realmente. Está calientito aquí dentro, qué rico. Obviamente tenemos todos los platos japoneses. Qué felicidad poder hacer esto. Y teníamos ya que hacer una pausa porque es demasiado el frío que está haciendo afuera. Aún con todo lo que andamos puesto, me duelen las manos hasta con guantes. La pregunta que yo tengo es, ¿qué le hice yo a este señor? O sea, ¿qué daño le hice para que me dé agua con hielo en el hielo? Aquí todo está muy caro. El lugar está bien japonés, la verdad, atendido por lo que veo. Bueno, sí, ya lo acabo de confirmar, atendido por japoneses, que sería bien interesante escuchar cómo terminaron aquí. Y vamos a ver qué tal la comida, cómo está este ramencito aquí en el backside del mundo. Vamos a ver ahora, porque ahorita no se puede. No, ya,
Algo que nos estamos encontrando mucho en este pueblo es que hay demasiada basura, pero de este tipo. Hay demasiados vehículos totalmente abandonados. Vean que esto ya tiene nieve por todas partes. Es como que ya, simplemente lo dejaron ahí que se pudra. Y me pregunto yo, ¿por qué será? Una de mis teorías es que al ser este lugar tan remoto, tan desconectado del resto del mundo, donde solo se puede llegar en avión, quizás conseguir un repuesto o algo simple puede ser demasiado caro, porque tienen que mandarlo en avión, quién sabe ni desde dónde. Tal vez no haya el repuesto ni siquiera en Alaska y tiene que venir desde, no sé. Díganme ustedes, ¿qué teoría se les ocurre de por qué dejan que carros, motos de nieve, incluso casas hemos visto, simplemente dejan que las cosas se pudran? Vean aquí el mejor ejemplo de lo que les estoy diciendo. Aquí está esta moto de nieve que estábamos viendo y a la pura par está este cuadraciclo completamente nuevo y estos otros dos inundados en nieve, ya echados a perder. Simplemente ahí los dejaron para que se pudran. Ahora sí que ya no sé qué pensar de la basura en este lugar. Ahí hay una Ford y aquí hay no sé ni cuántas mulas. Vean la cantidad de mulas que hay y son Can-Am. Esto son miles de dólares que nos estamos preguntando si es que la gente aquí tiene mucho dinero o qué será. No No encuentro. creo que sea eso yo. No sé. Vamos a buscar la explicación. Estén pendientes. Antes de que llegue el sol de medianoche, vamos a entrar un rato al hotel porque nos estamos congelando. La temperatura, no sé por qué razón, sigue descendiendo. Es demasiado el frío. Incluso las manos las tengo ahorita dormidas. Y así les enseño también cómo es el lugar donde nos estamos quedando. Aquí un lugar remoto, solo habían dos opciones de hoteles, la verdad es que bastante caros y les voy a mostrar cómo son por dentro. Lo primero es que a la entrada hay como una salita de calor y también una salita que separa la entrada ya a la zona del hotel del frío, para que el golpe no sea de inmediato, sino como que usted pueda entrar aquí, se caliente o se pueda sentar, se pueda quitar la ropa y ya después finalmente entrar al hotel. Ojo, estamos entrando al hotel casi a la medianoche, probablemente ya no hay nadie trabajando ni huéspedes aquí. Está cerrado. Bueno, está aquí lo de la llave. Voy a ver si se abre con la llave de la habitación. Efectivamente. Y además es demasiado loco todo lo que tienen aquí. Tienen un cráneo de ballena. Tienen como un colmillo. Yo no sé si es de mamut. Tienen una cornamenta. Cosas muy, muy, muy interesantes. Seguimos mostrándoles este lugar. Vean aquí los colmillos de... Creo que esto es una morsa. Vean que tuanis el dibujo representando cómo sería más o menos el tamaño. Y vean la cabeza y los colmillos de este bicho. Algo que me encanta de este hotel es que usted nunca está solo en el elevador. Hay un montón de gente. Esto representa a los nativos de los que les he estado hablando. Son los primeros habitantes de estas tierras. Por cierto, en la recepción nos regalaron comida. La gente aquí es muy, muy amable. Tenemos la habitación Kulikipiek Akimiek. Por si alguna vez vienen a Barrow, la 215 es la nuestra. Uy, ¿por qué todo me está jalando? Cualquier cosa que toco, ¿será que ando demasiado eléctrico? Más o menos, esta es la habitación. Nada demasiado wow, pero tampoco demasiado simple. Dos camitas, vista aquí a la nieve. Y aquí les va cuánto vale, sin incluir desayuno y sin incluir absolutamente nada. Solo la habitación, esto que ven, este espacio vale $275 por noche. 4 noches aquí son más de $1000. Llegó el momento, amigos. Nunca en mi vida esperé ver algo así. El sol de medianoche. Son las 12 de la noche en Barrow, Alaska. Y el sol no ha caído ni va a caer durante 3 meses aproximadamente. Se va a mantener todo así clarito. Y ahorita viendo esta luz que va a estar durante tanto tiempo, que hace que el día sea más alegre, porque usted tiene todo el día, las 24 horas para hacer de todo. Me pongo a pensar también en la contraparte de este lugar, que son los 3 meses de oscuridad, que esto también trae un tema del que no se habla mucho,
Pero ¿qué existe? Hablando con las personas que aunque no los han visto en este video, hemos hablado con muchos nativos que han sido muy amables, la verdad, nos han recibido, nos han contado y nos cuentan que acá existe un problema realmente que es la depresión por temporada. Más o menos esa sería la traducción, nos dijeron season depression, algo así, que es, imagínense, 3 meses de oscuridad. Tras de eso es en invierno. Si ahorita que estamos en el cambio está frío, en invierno esto está a menos 30. No me puedo imaginar la gente encerrada en sus casas, oscuro todo el día, usted sale a trabajar en la mañana y es de noche. De verdad debe ser una situación impensable, pero hoy estamos aquí por algo hermoso. 3 meses de claridad, el lugar donde no anochece. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el increíble y loco video de hoy. Van a ser prácticamente la 1 de la mañana. Nos quedamos apreciando el sol, el atardecer que nunca se acaba. Nos quedamos hablando acerca de todo lo que estamos viendo. Solo les voy a decir que se suscriban, que estén pendientes de los videos que se vienen por Alaska, porque hoy apenas venimos llegando, empezamos a grabar a las 6, 7 de la noche. Y seguimos con energía. No sé. Está raro, sí, está raro esto, pero estén pendientes porque es increíble lo que pasa en estas partes del mundo. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó. Vayan a ver el canal de Julián, que también va a estar haciendo vlogs de Alaska. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy estuvo con un nativo vuelto loco. Y de míos también. ¡Chao!